Bien, bienvenidos a la continuación de los... Pues, en este conocimiento previo, de que es muy interesante todo lo que los antiguos venían trabajando y lo que venían desarrollando. Espérame un segundo. La importancia de que hubiera personas que pensaban diferente. O sea, no creyeron. Era muy fácil pensar que todo era plano y había muy poca gente que se encargaba se preocupaba por discutirle a lo que decían los grandes maestros. Es muy importante resaltar, mientras llegan más compañeros, por ejemplo, la cultura griega. La cultura griega es una cultura donde se desarrolla básicamente el pensamiento. Hay una cultura de pensar. Si usted lee la mitología, tiene que los dioses griegos están del techo hacia arriba. Ellos eran grandes pensadores. A cambio, los egipcios tenían los dioses en su mayoría del techo hacia abajo. Tenían el dios del gato, el dios del cocodrilo, el dios del perro, un montón de dioses. También había pues divinidades, pero digamos es una parte más humana. Porque es que, y piensen ustedes mismos también, entonces imagina uno estudiando con una temperatura de 50 grados. Los compañeros que han ido a desiertos han estado, por decir algo, en selvas calientes, temperaturas que uno siente que se va a deshidratar. Uno aprende estando en todo esto, por eso es bueno viajar. En todos estos espacios selváticos, por ejemplo, casi que se vuelve uno como Tarzán, a coger pedazos de coco y alimentarse con ellos para poder sobrevivir. O incluso algunas plantas que uno medio ve que alguien las estaba consumiendo para poderlas utilizar, que es sobrevivencia. Vivir a 50 grados no es fácil, y menos producir conocimiento. Entonces, si usted mira la historia, se da cuenta que los egipcios básicamente eran mercaderes. Los grandes mercaderes de la historia eran ellos, y era lógico. ¿Por qué era lógico? Es que las condiciones climáticas no lo daban. El terreno no... Luego se acabó el trigo. Tengo, no sé cuántos habían en Egipto en ese momento, en alguna parte de la historia. Necesitaba producir trigo, obviamente el país no lo producía todo, había que traer. Cleopatra quería, por ejemplo, clavos y canela, pues había que traerle. Quería pintarse el rostro, posiblemente no tenía ibalaquita, entonces había que importar. Incienso y mirra, pues de los famosos reyes magos de los cristianos. O sea, hay especies que son escasísimas y hay que empezar a recorrer, a viajar para no poderlas descubrir o aprenderse de ellas. Entonces, por eso es interesante conocer más o menos la metodología. Los grandes mercaderes, los egipcios. Los grandes pensadores, los griegos. Entonces, por ejemplo, decía, cuando Tales de Mileto era gran viajero, lo que les digo siempre, viajen mucho, conozcan mucho. Considerado uno de los grandes de los 7 sabios. Ya se inmortalizó pues viviendo la altura de la pirámide. Y sacando el teorema de las proyecciones, que es la base precisamente de los cursos para sistemas de información. Hacer proyecciones. El señor Eratóstenes, me gustaría alguien que abra Google, alguien que nos colabore ahí, que abra Google y nos diga qué dice Google de Tales. Un pedacito que nos dé, alguno que nos colabore. Van llegando más compañeros que están tomando una lonchera más larga. Alguno que abra Google en su máquina y nos diga que cualquier cosa de Tales, un minutico de Tales. ¿Quién está abriendo Google para mirar? Profe, Sí, participa. fue un filósofo matemático, geómetra, físico y legislador griego. Vivió y murió en Mileto, polis griega de la costa jonia. Aristóteles lo consideró como el iniciador de la escuela de Mileto, a la que pertenecieron también Anaximandro y Anaxímenes. Excelente. Tiene el año que vivió, por ahí, lo tienes por ahí.
mm, 624 antes de Cristo. sí, 134. 624. Imagínense, increíble, muy bien. Alguien que nos diga algo de Euclides. ¿Qué dice de Euclides? Buscamos a Google, cualquier cosita de Euclides, para que escuchemos datos y chismes de gente especial en la historia. Alguien que participe, que leen de Euclides. Fue un Yo. matemático, Hágale. y geómetra griego. Se le conoce como el padre de la geometría. ¿Qué otro chisme encontraste? ¿En qué año vivió? Dice. 325 antes de Cristo. O sea que mire que estamos hablando de personas que vivieron hace más de 2000, casi 2300 años. Y mire, ya se le reconoce como el padre de la geometría plana, muy bien. Buscamos al señor Eratóstenes. Miremos las maravillas de épocas antiguas, Eratóstenes y todo lo que el hombre hizo. Que tenga algún chisme nos cuenta. Eratóstenes fue un matemático, astrónomo y geógrafo griego de origen cirenaico. Concibió por primera vez la geografía como una disciplina sistemática, desarrollando una terminología que todavía se usa en la actualidad. Vivió en 276 antes de Cristo. Venga, leyendo que es muy interesante la vida de él. ¿Qué aportes hizo? Es conocido principalmente por ser la primera persona en calcular la circunferencia de la Tierra, lo que hizo al comparar las altitudes del Sol del mediodía en dos lugares separados por distancias norte-sur. Su cálculo fue notablemente preciso. También fue el primero en calcular la inclinación del eje de la Tierra. Además, pudo haber estimado la distancia desde la Tierra hasta el Sol e ideó intercalar cada 4 años un día adicional en los calendarios, produciendo el año bisiesto. Y creó el primer mapa del mundo, incorporando paralelos y meridianos basados en el conocimiento geográfico disponible en su época. Maravilloso. Mire qué interesante. Lo que hizo el Papa ya con el tiempo fue precisamente establecer ese calendario que es el calendario juliano, que básicamente es el que nos gobierna. O sea, ese tipo era un teso. O sea, yo realmente ni siquiera he podido saber cómo hizo en esa época para darse cuenta que la Tierra estaba torcida 23 grados. Por los que quieran saber eso. La Tierra original estaba así, con un trompo. Pero el trompo se va perdiendo energía y se va torciendo. Este momento la Tierra está torcida a 23 grados y hace así. Se llama precesión, se llama la precesión de los equinoccios. Por eso existe el famoso solsticio verano, que es precisamente por lados de junio. Y justamente el 24 de junio, para que los que les interese, es el día de San Juan, que es el padre de los brujos. Esa es la noche de los brujos y de las brujas a nivel mundial. Por eso hay tanto temor, que muchas poblaciones, porque hay niños que piensan que hay algunos todos sacanos que desaparecerlos. Dicen que son partes culturales, entre creíbles y no creíbles, pero que forman parte de todo un espectáculo alrededor de lo que se dice de la geometría. O sea que la Tierra se mueve, lo seguirá haciendo, pero cada vez más lento. Yo les digo, cuando la gente dice que los años cada vez más lentos, eso es completamente cierto. Cada vez se demora más, es más lento, lo que pasa es que todavía no es notorio ahorita. Y que la Tierra está viva, sabemos de que hay volcanes de lodo, hay volcanes, hay termales, los famosos hoyos sopladores. Es que no decimos sopladores, pero todos esos hoyos, por ejemplo, son muy interesantes. Yo miro cómo estoy de carga acá. Listo.
Muy bien. Entonces ya después de conocer esos apartes, le pedimos otra vez a nuestro colaborador, a la persona que quiera, y nos comparte en pantalla el documento y vamos a seguir donde estábamos trabajando. O si quiere me lo devuelven, devuelve el host. ¿Quién tiene el host en este momento? ¿Soy yo mismo el que lo tengo? No. Ah, sí, todavía lo tengo. Listo, muy bien. Entonces, vamos a mirar el artículo donde veníamos, cada uno lo puede abrir. Listo. Entonces ya veníamos entonces hablando de estas partes. Bien. Ahora vienen otros detalles. Vamos a darnos cuenta de que precisamente toda la parte espacial necesariamente se maneja por geometrías curvas. Ya les decía, las curvas son la realidad. Es lo que tenemos. Un momentito acá, me perdí una línea, un momentito acá. Persona que me está escuchando en este momento. Desde acá. Listo. Dile, por favor. Le mando a una compañera que tenemos acá nueva. Un minutico que es que está siempre muy atento. Listo. Un segundo. Listo, no sé si esta necesita ya. Listo, aquí nos está entrando. Un momentico que tengo aquí 2 personas para entrar, ahora sea ella. Listo, ya me ha llegado. Listo. Estamos llegando. Listo. Entonces, listo, sigo esperando acá que nos... Hay una compañera que va a entrar en este momento, esperémoslo. Entonces, les decía algo muy importante, de que lo normal en el universo es la curva y la recta es lo más escaso que se pueda tener. Un segundito que no se ha conectado, pero un segundito, es que hay una compañera que no pudo entrar. Vamos que ya se está intentando conectar. Listo. Tampoco es ella. Bueno. Sigo esperando. Tengo una compañera que está regando entrar y es nueva. Necesito que entre. Listo. Le pido colaboración de Guru que me lea estos 2 rengloncitos mientras yo estoy más atento con la otra persona. Alguien que nos colabore y me lea este pedacito. Y yo ahorita lo socializo. Lo veo yo. Hágale. Como grandes mentores y trabajadores de la geometría plana están Tales de Miletos, uno de los 7 sabios de Grecia, Euclides, padre de la geometría plana, Arquímedes, padre de la mecánica, Eratóstenes midió en época remota el radio de la Tierra. Los babilonios le aportaron a la humanidad uno de los más grandes inventos, la rueda más modernamente los trabajos de los más grandes inventos, la rueda, más modernamente los trabajos de Renato Descartes contribuyen a la formación de la útil geometría analítica. Las leyes de Kepler, los viajes espaciales, las órbitas de Hohmann, los recorridos de la luz procedente de las estrellas nos recomiendan que la geometría euclidiana no es el soporte para realizar cálculos, se necesitan los mundos creativos de Riemann, no sé cómo se pronuncia el nombre, Einstein, para disfrutar de ellos. Como se percibe fácilmente, es muy emocionante navegar por estos mundos mágicos de los talentosos.
de los atrevidos, quienes con sus grandes contribuciones nos permiten deleitarnos con las conferencias de geometría y con el trabajo y riguridad de muchos de sus colaboradores llenos de talento. Muy bien. Entonces observa entonces un hecho muy especial. Es precisamente la gente que ha trabajado, o sea, mucha gente. Desde antes de que Einstein publicara su famosa teoría de la relatividad, ya se venía hablando en el mundo sobre otros trabajos, que eran las geometrías curvas, que venían los señores, por ejemplo, Riemann, Lobachevsky, incluso en el álgebra de Baldor. Si usted mira el álgebra de Baldor, hay muchos, donde cada que empieza un capítulo, hay una biografía de un personaje. Ahí está, por ejemplo, la biografía de Riemann, está la biografía de Lobachevsky, como ídolos y creativos de las geometrías curvas. Pero mire que ya el antiguo Erastóstenes ya había hablado de meridianos, había hablado de las latitudes, de los paralelos. Esto es muy interesante, cómo se ha ido formalizando todo esto a través del tiempo. Bien, vamos a entrar ahora a recordar cositas que ustedes vieron en grado 10, grado 6, 9. Y son unas palabras muy conocidas, que es la palabra proposición. ¿Qué es una proposición? Cualquier enunciado que usted pueda decir, esto es falso o es verdadero. Así es sencillo. Por ejemplo, dice, está haciendo sol. Pues dependiendo de donde usted esté, pues si eso es falso o verdadero, pero ahí tiene un valor de verdad. Yo digo, ¿qué horas son? ¿Cómo te llamas? ¿Estudias o trabajas? Usted ve que ahí no, esas preguntas no tienen un valor de verdad. Usted no puede decir que eso sea falso o verdadero. O sea, las preguntas nunca son proposiciones. Las proposiciones se caracterizan por tener un verbo y poder decir si es falso o es verdadero. Entonces, por ejemplo, dice ahí una proposición simple, tiene un solo verbo. Por ejemplo, dice, Cheresade está danzando. Eso tiene un solo verbo. Hay una oración. ¿Qué es una oración? Es tener un sujeto, que en este caso es Cheresade, tener un verbo y hay una acción que es danzar. Dice, compuesta, claro, cuando hay varios verbos. Por ejemplo, Cheresade está danzando y cantando. Está haciendo dos acciones. Entonces, así se van midiendo, se van recreando las oraciones. Dentro de las proposiciones hay varias. Hay axiomas, hay postulados, hay teoremas, hay corolarios, etc. Pero inicial vamos a mencionar tres palabras mágicas. La primera, axioma. ¿Qué es un axioma? Cuando le dice a otro, hombre, pero si eso es obvio, las cosas que son demasiado obvias, entonces se le dice que son axiomas. Entonces, ¿qué es un axioma? Es una proposición que no se demuestra porque es evidente por sí mismo. Por ejemplo, dice, la leche es blanca. Tengo un uñero en una uña. Y dice, pues, obvio, ¿dónde lo vas a tener? Todas esas cosas que parecen tan evidentes o que son evidentes por sí mismas, se les da el nombre de axiomas. Por ejemplo, un plano tiene infinitos puntos. Pienso que no hay discusión. Que una recta tiene infinitos puntos. Tampoco hay discusión. Entonces, las cosas que son muy evidentes se llaman axiomas. Ya la palabra postulado es más exigente. ¿Qué es un postulado? Dice, es una proposición geométrica que no se demuestra, aquí está lo grave, porque es imposible hacerlo. Por ejemplo, hay muchos postulados famosos. Este que tengo acá es un problema tremendo para la geometría, porque generó la división de la geometría. Unos que sigan Euclides y otros que no. Y lo voy a enunciarlo. Dice el artículo, dice, por un punto exterior de una recta se puede trazar una paralela a ella y solo una. Entonces, ¿qué cree? ¿Que eso es falso o es verdadero? A ver quién se atreve a opinar. ¿Eso será falso o será verdadero?
Ahí tengo una recta. Y vamos a marcar acá, por ejemplo. Voy a marcar un punto. Y para que se note más, lo voy a hacer acá y lo voy a dar rojito. Entonces la pregunta es, mire qué pregunta tan dramática. ¿Cuántas rectas se pueden trazar por ese puntico rojo que no toquen a la recta abajo? A ver quién se atreve a dar una respuesta. Mire, ¿cuántas rectas se pueden trazar por ese puntico rojo que tenemos ahí, de tal manera que nunca toquen a la línea de abajo? No habrá ninguna, habrá una sola, habrá muchas. Primero miren bien la figura. Yo creo que solo hay una. Listo, muy bien. Ella piensa que solo hay una, que es la que uno cogería acá y la trazaría así, correcto. Lo que estoy haciendo acá en este recorrido, correcto. ¿Quién cree Sí. como Sí, ella? yo también pienso que solo hay una. Bien. O sea, que ya sabemos que la respuesta es que mínimo hay una, correcto. Ujú. Hay una recta que puede pasar y no toca esta. ¿Alguien encuentra más? ¿La recta tiene que ser exactamente el tamaño de la de abajo o el tamaño No, puede no, no. variar? Entonces, ¿qué pasa? No, que pase por ahí, no importa. No importa el tamaño. Entonces, Bueno, hay muchas que sería una literalmente a la de la otra, pero en diferente posición. por eso, pero que pase por ahí, solamente se ve uno. Pero resulta que la respuesta depende. Si yo digo en un plano, la respuesta será una y solo una, lo que vieron todos ustedes, que lo vieron muy bien. Pero resulta que donde yo estoy, yo mando una recta que pase por ese punto donde yo estoy, o sea, miro donde están mis ojos. Yo miro la pantalla que está allá al fondo y trazo una recta que nunca tocará la de abajo. Igual pasa con ustedes. Cada uno de sus ojos lanzará una recta que pase por ese punto y nunca tocará la de abajo. Entonces mire que ya el concepto es raro. Como está escrito, es ambiguo, porque alguien pensó que era en un plano, pero otros pensaron en el espacio de infinitas. Entonces las dos respuestas. Si estoy en un plano, only one. Si estoy en el espacio, puedo contar infinitas. Entonces ese comercial partió la ciencia. Dije, no, no, definitivamente aquí faltó claridad, como que es que la geometría se ha caracterizado por ser rigurosa, por ser muy precisa y por demostrar todo. Entonces ahí hubo conflicto, solamente porque lo sepan, no más. Bien. Teorema. ¿Qué es un teorema? Mire que todos los teoremas hay que demostrarlos. Entonces dice un teorema es una proposición que se debe demostrar a partir de axiomas, a partir de postulados, a partir de otros teoremas que ya hayan sido validados. Todos sabemos que el teorema más famoso que existe es el teorema de Pitágoras. Eso todos lo sabemos de memoria. Pitágoras es célebre. Mucha gente termina su bachillerato y le dice el teorema, claro, el teorema de Pitágoras, claro. Cateteábamos, hipotenuseábamos, claro. ¿Qué hizo el teorema de Pitágoras? Solo por recordarlo. Dice, en forma pues coloquial sería que el cuadrado de la hipotenusa equivale a la suma de los cuadrados de los catetos. Cuando Pitágoras lo hizo un triángulo rectángulo y construyó en cada cateto un cuadrado. Y en la hipotenusa construyó otro cuadrado. Y luego demostró que las áreas de los dos cuadrados de los catetos daba exactamente el área del cuadrado que está en la hipotenusa. Por eso quedó cuadrados de los catetos. Entonces, en las ferias de la ciencia es muy común ver que la gente hace un cuadrado en un cateto y lo llena de bolas de cristal. Luego en el otro, bolas de cristal. Y el de arriba lo deja vacío. Y cuando quita todas las bolas caben exactamente donde está la hipotenusa. Y viceversa. Cogen todas las bolas, o la arena o el agua que hay donde está la hipotenusa, la vacían y llena exactamente los cuadrados que están en los catetos. Esa experiencia tan elegante y tan lúdica y tan simple nos muestra que la suma de los cuadrados de los catetos equivale al cuadrado que está construido en la hipotenusa. Interesante, ¿cierto? Para que miráramos ese comercial que era interesante. Ahora, ¿qué instrumento manejamos en geometría?
Entonces, hoy estamos pues, empezando apenas, entonces vamos despacio. Les mandé una lista de útiles para que la vayan consiguiendo. Lo primero, siempre es bueno tener a la mano una calculadora científica. Es fundamental. Si no tiene calculadora, entonces al menos que tenga celular. Entre calculadora y celular nos vamos a ayudar mucho. Vemos que son elementos básicos para poder trabajar. ¿Qué más se debe tener? Una regla, una reglilla, un transportador. Y escribí verdes, por algo simpático. Ustedes han visto el papel milimetrado verde y también lo han visto rojo y naranjado. Pero hay compañeros que tienen problemas de ojos. Por ejemplo, algunos tienen problemas de astigmatismo, no lo distinguen. Compañeros que tienen problemas de aberración cromática, no lo distinguen. Entonces, el verde se ha comprobado que es un color relajante para el ojo. De ahí que el papel milimetrado que más se vende es el papel milimetrado verde, porque tiene el máximo descanso para el ojo. Ahora, si lo consigue morado, no importa, simplemente una recomendación. Listo. El compás, fundamental. Vamos a hacer muchas construcciones, por ejemplo, de ángulos, de mediatrices, de bisectrices, de polígonos regulares, por ejemplo. Digo, ustedes dibujen un pentágono regular, que les quede precisito, con la ayuda de los instrumentos, eso queda perfecto. Un hexágono, y que las abejas hicieron el curso. Las abejas hicieron el curso de polígonos y lo ganaron. Eso queda perfecto. Es una perfección ver cómo trabajan las abejas, cómo construyen sus colmenas utilizando la geometría. Los cristales. Precisamente el precio de un cristal depende de cómo están tallados sus caras. Para uno muy común ver, por ejemplo, los cuarzos. El cuarzo es muy utilizado como factor energético. Gusta mucho. Casi que cada signo zodiacal tiene una piedra. Hay compañeros que se especializan en todas esas piedras. Entonces hablan de topacios, hablan de rubíes, hablan de diamantes, de corindones. Bueno, lo cierto es que todos esos elementos generan vibraciones. Cada cristal tiene una vibración propia. De hecho, por ejemplo, muchos aparatos estilo bípedes de comunicaciones vienen calibrados con un cristal que les da una frecuencia particular. Igual puede ocurrir con todos estos dispositivos de comunicaciones que manejamos. Tener colores, papel milimetrado, muy útil. Y curvígrafo. Curvígrafo es un aparatico muy utilizado por nuestras queridas sastres, que es un aparatico que tiene muchas curvas. Entonces, si usted lo coge en cierta posición, le da una curva, si lo voltea le da otra, si le pone otro ladito. Mientras más curvígrafos tenga uno, mucho mejor. El curvígrafo sirve cuando uno tiene un montón de puntos repartidos, le permite hacer la curva perfecta. Entonces usted empieza a buscarle, coge el curvígrafo, empieza a buscarle el lado hasta que encuentre el máximo de puntos que cogió esa curva y la traza y queda perfecta. Así hacen nuestras sastres ciertos cortes utilizando curvígrafos. Curvígrafo inicialmente pues vino de una palabra que es muy válida en el curso de curvas, que es el curso de geometría analítica. Pero ya si lo miramos de despacito, observa que es válido. La geometría está llena de curvas. El mundo está lleno de curvas. Y el mundo lo va en las curvas, y eso es inevitable. Por donde estemos, siempre las curvas van a estar presentes. Por eso digo, el mundo donde estamos es curvo. Cuando uno está en la luna y mira para la Tierra, ve ese famoso planeta azul. Igual, cuando estamos en la Tierra y miramos hacia la luna, vemos la luna llena o no, la vemos redondita. Esa es una forma clásica. Igual ocurre en los charcos. Cuando los charcos empiezan a arrastrar piedras, usted se encuentra piedras en los charcos que son completamente redondas. Eso precisamente se llaman cantos rodados, porque el efecto mecánico de las aguas, el efecto mecánico del viento, la arrastrada que les ha pegado, los va volviendo redondos. Por eso los planetas son encontrar un planeta cuadrado y encontrar un planeta deformado, no, todo ese giro natural. Están experimentando precisamente lo que le va dando vida
a toda esa parte. Eso es muy importante tener esos datos presentes y esos son los instrumentos mínimos con que vamos a trabajar, para que lo tengan siempre muy presente. Listo. Vamos a ver ahora, dice acá, ejercicio. Consultar, donde sea para que sea, el valor de radio de nuestro planeta. Y vamos a calcular cuál es el diámetro de la Tierra y la circunferencia de la Tierra. Entonces los invito a que cojamos la calculadora y comencemos a trabajar. Entonces voy a colocar acá en este ladito, voy a colocar acá, acá. Vamos a ver la solución acá. Entonces, busquen en Google. ¿Qué les dice Google? Yo ahorita les dije un valor muy aproximado. Yo les dije ahorita 6.378, pero quiero que ustedes lo consulten. Busquen en Google el radio de la Tierra. Que lo tenga, nos dice. Yo pondré por el momento 6.378 kilómetros. Profe, 12.000 algo de kilómetros me dice. Pero ese es el diámetro. Ah, ¿Sí o no? 12.742. Nos va a servir para ahorita. Vamos a apuntarlo por acá. Profe, 6.371 kilómetros. A mí también me aparece ese. ¿Cuál? 6.371. Sí. Muy bien. Listo. 78 me aparece también. A mí también me aparece distinto. ¿Cuánto le aparece? 6.371, pero me aparecen en otras medidas también. Bueno, listo, bueno. Bueno, no importa, vamos, estamos por ahí. Y calcular 6.378 sin derrumbes. Este como que con derrumbe, pues no hay problema. Listo. Listo. Entonces, ¿qué es el diámetro? Recuerden, ¿qué es un diámetro que representa por D? Un diámetro son 2 radios. Pues con la calculadora y multiplicamos el valor que le dieron ahí. Con la esperanza que nos dé este valor. Entonces, el radio de la Tierra es 6.371. El diámetro serán 2. Entonces, 6.371 por 2, ¿cuánto nos da? 12.742. Muy bien, perfecto, muy bien. Ahora una gran pregunta. ¿Quién recuerda cuánto mide una circunferencia? Pues que iba acá, longitud de una circunferencia. ¿Quién recuerda la formulita? 3 por pi, ¿cómo es? Muy pi bien. por radio a la 2. Ese es el del círculo. Sería 2 por pi. Voy a poner el pi. 2 por pi por radio. Muy bien, excelente. Perfecto. Entonces voy a buscar aquí el pi. Aquí lo encontré. Entonces 2 por pi por el radio de la Tierra. Entonces cada uno haga la operación y me dice cuánto le da. Va de 40, por de 40.000. Es de la formulita. 2 por pi por radio. Y el pi vale 3.14159. O si quiere poner 3.1416, no hay problema. El error es muy poquito. Escucho ofertas. 2 por Medio 40.000, 30.173. Listo. Démoslo así. Entonces, aproximadamente 40.000, 30 kilómetros. Y les cuento una anécdota. En el siglo XVII, XVIII, aparecieron los enciclopedistas, Voltaire, D'Alembert, ahí empezó la palabra enciclopedia, Pico de la Mirándola, que querían publicar unos tomos, ahí viene la palabra enciclopedia, por tomos, en los cuales tuvieron conocimiento de, por ejemplo, geografía, historia, biología, etc. Y uno de los primeros intentos de ellos fue definir la palabra metro. Entonces mandaron una comisión que se fuera desde el Ecuador hasta el Polo, recorriendo la Tierra, recorriéndola. Y después de años de investigación, concluyeron que un metro es la 10.000.000ª parte de un cuarto de un meridiano terrestre. O sea, yo cojo una bola, la parto en 4. Y ese pedacito que queda ahí, ese cuarto que tengo ahí, lo cojo y lo divido por 10.000. 10 por 10.000.000ª, por 10 millones. Y un pedacito de esos es lo que se llama un metro. Esa fue la primera definición de metro que existió en la historia. Entonces ya tenemos un dato para tener en cuenta, muy bien. Siguiente ejercicio, separemos este, dice acá. Todos saben de que la luz es una poderosa onda electromagnética que se propaga en el vacío. Esto es lo más rápido que existe.
Les doy datos para que se preocupen. El sol, cuando el sol sale y usted lo mira por la mañana, ese sol que usted está viendo salió hace 8 minutos y medio. O sea que el sol está lejitos. El sol está bastante lejos de nosotros. Está casi a 149 millones de kilómetros. Ustedes dicen acá, la luz se propaga lo mismo que las ondas de un celular, 300.000 kilómetros por segundo. Entonces la pregunta es, ¿cuántos minutos tardarán estas señales para llegar a nuestra casa si viajan desde el Sol? Entonces, primer dato, averiguar la distancia de la Tierra al Sol. Mi cálculo por encima son 149 millones de kilómetros, pero usted tiene la palabra y me van a decir. ¿Cuánto es la distancia de la Tierra al Sol? Según Google. Profe, 0,0001581 años luz. Bueno, pero búscame la otra, que está al ladito. 150 millones de kilómetros. ¿Cuánto? 150 millones de kilómetros. Muy bien, ya ves si alguien encontró otro dato. Bueno, yo puse 149, pero si Google dice que 150, ponemos 150, no hay problema. ¿Qué más les dijo Google? ¿Alguno más que le haya dicho Google? Profe, yo tengo otro dato. Dinos. 384.400 kilómetros. Es el de la Luna. La Luna está a 384.000, está aquí pegadita. La Luna está pegadita de nosotros. Yo tengo otra. 148,32 millones de kilómetros. Claro, esto para que no peleemos, muy bien. Vamos a bajarlo en 149 millones de kilómetros. Entonces, para hacer este problema, son una reglita de 3. ¿Cuál es la reglita de 3? Sencilla, decimos. Listo. Decir, miren la regla de 3, ¿cuál es? Si 300.000 kilómetros lo recorre en un segundo, entonces primero, entonces veamos, para recorrer 149 millones, 1, 2, 3. Nada, voy a estar montando la famosa que estoy haciendo y ya voy a montar. Madrugaron mucho. A las 4 de la mañana. Yo sabía que a las 4 de la mañana. Y yo. Ah, bien. Afortunadamente, cuando nos vinimos, ya no, mi hija, solo las veces. Y las veces también nos cargaron de la clínica de Antioquia para acá. Eso siempre leído. Eso sí me acuerdo. Eso por las actividades. ¿Pueden apagar el micrófono, porfa? Tiene audífonos. Ay, no. Pues quiero colaborar con tu operación. ¿Cuánto le da su operación? 141 millones sobre 300.000. Ofertas. Profe, 496.66. 496. Sí, punto 66. 496. Aproximadamente 8 minutos. Segundos. ¿Puedes apagar el micrófono? Profe, qué pena, casi no te escucho porque hay un compañero que tiene el micrófono prendido. Sí. Pues vamos a salir entonces un minuto de 4 minutos. Duan, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? 4 minuticos, pues. Ya tengo tiempo encima. Ya tenemos que quieran colaborar. 4 minuticos y nos vamos a entrar. Invitados todos y todas.